El tema de hoy es fases de crecimiento bacteriano. Y bueno, primero lo que necesitamos saber es que pues, las bacterias pues, llevan a cabo su crecimiento celular o que nos referimos al crecimiento celular cuando éstas se multiplican. Y debemos recordar que las bacterias pues se van a multiplicar por gemación o por fisión binaria. Recordemos que su reproducción es asexual y por lo tanto se puede duplicar o multiplicar por estos, cualquiera de estos dos procesos. La diferencia entre estos dos procesos, bueno, ambos van a dar, a partir de una célula madre, va a dar una célula hija. La diferencia, pues, es que la fisión binaria va a dar a dos células hijas exactamente idénticas y del mismo tamaño, mientras que la gemación va a dar a dos células hijas idénticas en genética, pero de tamaño distinto, una más grande que la otra. Sin embargo, pues en cuanto a material genético, son exactamente idénticas ambas células hijas. ¿Okay? Entonces, como se puede ver aquí, pues la gemación se da precisamente por la formación de una gema hasta el momento en el que ésta se desprende obteniendo una célula hija a partir de la célula madre. Y la fisión binaria, pues como su nombre lo dice, el núcleo, bueno, no, en este caso no hay núcleo, pero el material genético de la célula se divide, se multiplica y se divide en dos, formando dos células hijas exactamente idénticas. ¿Ok? Y bueno, entrando pues ya a detalle a lo que es el ciclo de crecimiento, este pues va a constar de 4 fases, las cuales las podemos observar en un cultivo normal. O sea, cuando nosotros cultivamos podemos apreciar estas 4 fases, que son la fase de latencia, la fase de crecimiento exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Como se puede ver en esta grafiquita, ¿sí? La fase de latencia es esta, que se encuentra aquí. Digamos que este es el tiempo, es por corto tiempo. Y en la fase de latencia no se obtienen todavía microorganismos, es decir, todavía no hay multiplicación. En la fase de crecimiento exponencial, su tiempo es un poquito más prolongado y aquí podemos ver que durante el paso del tiempo va incrementando el número de microorganismos viables, ¿verdad? Luego tenemos la fase estacionaria, que es esta de aquí, en la cual tiene un tiempo un poquito más prolongado, ¿sí? Un poquito más prolongado, pero el número de microorganismos viables ya no incrementa, sino que se mantiene. Y posteriormente tenemos la fase de muerte, que es esta de acá, en donde se observa un declive en el número de microorganismos durante el lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas fases? ¿Qué sucede en cada una de ellas y por qué se ve esta gráfica de esta manera? Bueno, en la fase de latencia es aquella fase en la que ocurre una adaptación al medio y va, por lo tanto, a existir un aumento de la masa celular, no del número de células, sino de la masa de la célula. ¿Y esto por qué razón? Cuando nosotros imaginemos que tenemos una placa e inoculamos, cuando inoculamos esa bacteria, pues tiene que adaptarse a este medio al cual estamos inoculando. Y por lo tanto, entonces ella empieza a obtener los nutrientes del medio y empieza a adaptarse. El aumento de la masa celular se debe precisamente porque ella empieza a obtener estos nutrientes con la finalidad de poder empezar a llevar a cabo su metabolismo. Todavía no se multiplica porque ella apenas está adaptándose a este medio. Comienza entonces, una vez que se adaptó, a crecer, es decir, a dividirse, a multiplicarse. Sin embargo, esta división o esta multiplicación, precisamente porque se da por fisión binaria o por gemación, es de manera exponencial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que una célula va a dar lugar a dos células y estas dos a su vez van a dar lugar a 4 y 4 van a dar lugar a 8 y 8 van a dar lugar a 16 y 16 a 32 y así sucesivamente. Entonces, de manera que va a ir siendo de manera exponencial porque cada una va a dar lugar a dos más. ¿Ok? Entonces, por eso vemos en esta fase
este crecimiento así, en empinada, en una pendiente. Posteriormente llega un momento en el que pues los nutrientes pues empiezan a escasear, es decir, las células se dio cuenta, empezaron a multiplicarse todos y se dieron cuenta que nada más son los nutrientes que hay ahí, no va a haber más nutrientes, y no van a ser rellenados los nutrientes de ese medio, sino que son los únicos nutrientes que hay. Por lo tanto, entonces ellas dejan de multiplicarse y empiezan entonces a obtener solamente los nutrientes que hay. Sin embargo, los nutrientes escasean, se agotan y por lo tanto, entonces, ellas comienzan a entrar en un estado en el que, pues, valga decirlo así, pero están esperando prácticamente la muerte porque ya no tienen nutrientes de donde obtener energía. Y por ello, al cabo de un tiempo, llega la fase de muerte, que es este declive que podemos nosotros observar aquí, en el cual, pues como ya se agotaron los nutrientes, empiezan a disminuir poco a poco el número de células viables, de manera que esta fase va descendiendo hasta que lleguemos a no encontrar microorganismos. Si nosotros recordamos cuando inoculamos una placa, pues nosotros inoculamos y tenemos que esperar un tiempo de 24 a 48 horas, bueno, o hasta más, dependiendo la bacteria que estemos inoculando. Pero si es una bacteria, por ejemplo, Escherichia coli, lo tenemos que poner en el medio adecuado, la ponemos a la temperatura adecuada y tenemos que esperar de 24 a 48 horas para ver un crecimiento. Quiere decir que esta bacteria se adapta mucho en menor tiempo. Se adapta y en ese tiempo todavía ella empieza a crecer. Entonces nosotros vemos el crecimiento de la bacteria en la placa en forma de colonias. Posteriormente, si dejamos la plaquita ahí por más tiempo, vamos viendo cómo los nutrientes se van agotando. De hecho, el agar se va secando, porque la bacteria está obteniendo sus nutrientes. Y por lo tanto, estas colonias, ¿verdad?, van agotando todas esas fuentes de energía, de manera que poco a poco van muriendo. Si nosotros dejamos ahí la placa por mucho tiempo, vamos a ver que va a llegar el momento en el que esas eh, colonias pues ya van a estar muertas prácticamente y que va a ser muy difícil resembrar. Por eso es muy importante el tiempo de vida del inóculo. Cuando nosotros inoculamos, ¿qué tiempo de vida tiene esa bacteria? Porque la fase de latencia va a depender mucho de la edad que tenga el inóculo, ya que si el inóculo está ya en una fase estacionaria, fase de muerte, ya puede, o incluso ya murió, puede que pues no rescatemos ninguna bacteria. Y por eso es muy importante que los inóculos sean jóvenes, se adaptan mucho más rápido y estas fases de adaptación, las fases de latencia son mucho más cortas y pues se obtiene un mayor rendimiento. Entonces, lo que les comentaba, ¿de qué depende la fase de latencia? Pues va a depender, además de la edad del inóculo, también va a depender del tamaño del inóculo, de qué tanto inoculemos, de los cambios de la composición y de la concentración de nutrientes que haya en el medio. Es decir, si lo tenía yo en un medio y lo voy a pasar al mismo medio, pues es mucho más fácil que se adapte rápido. Pero si la tengo en un medio y cambio de medio a otro tipo de nutrientes, a otro tipo de composición, entonces, pues sí, la fase de latencia puede durar un poquito más. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase.